Buenas tardes a todos. Muchas gracias por ser aquí con nosotros. Y yo soy Constanza y soy una analista desde Social Links. Y aquí tenemos con nosotros David Sanz hoy, que vi explicará algunos interesantes casos de OSINT. Muchas gracias, David, por estar aquí. Hola, buenas tardes. Esperamos un momentito más que más personas vienes en el webinar y pienso que en 2 minutos podemos empezar. Muy bien. Bienvenidos a todos los que van entrando. Muy bien, David, pienso que tú puedes empezar. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, primero que nada me presento, para los que no me conozcan. Bueno, soy David Sanz, también conocido como Aymer y Paré, ¿vale? Soy analista OSINT, ciberinteligencia, además de fundador de la comunidad de analistas de inteligencia en fuentes abiertas, Brigada OSINT, exclusivamente en español. Agrupamos ahí un poco a la comunidad hispana. Bueno, vamos a hablar de delitos, ciberdelitos en este caso. Y bueno, para, para hablar de ciberdelitos tenemos que decir que en la actualidad han aumentado muchísimo, a un nivel exponencial y catastrófico, ya sea tanto por ataques ransomware como por ciberestafas, que es por ejemplo, lo que más estoy llevando en este momento son ciberestafas. Eh, las ciberestafas tienen patrones, por así decirlo, que pueden ser comunes en todas las ciberestafas. Unos patrones que podían ser, por ejemplo, un correo electrónico, un teléfono, una web o una aplicación. Es decir, sí, pueden ser estafas diferentes, pero todas llevan siempre un mismo patrón. Para ello, ¿qué pasa? Que los ciberdelincuentes, algunos son muy buenos y cuesta mucho cazarles, pero otros cometen pequeños fallos. Pequeños fallos como por ejemplo de hazme una transferencia a un número de cuenta a nombre de una empresa. Fallo, porque ahí te voy a pillar, como fue un caso que pillamos, pues bueno, a una empresa en Estonia, al administrador, lo pillamos todo porque decidió que le hicieran una transferencia en vez de hacerlo de otra manera. ¿Qué pasa? Que ante esto, como he dicho, tenemos muchos patrones, ¿no? Emails, teléfonos. Necesitamos tener una organización de herramientas. Por ejemplo, hablamos de herramientas gratuitas. Para ello, en mi caso, utilizo start.me, que es un organizador de marcadores, y tengo todo organizado en función de lo que tengo que analizar. Si tengo que analizar emails, pues una serie de herramientas que me puedan extraer información del email. Claro, Gmail se analizará de una manera, Outlook se analizará de otra manera, ProtonMail se analizará de otra manera. Todo tiene un porqué dentro de estas herramientas. Además, hablamos de flujos de trabajo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si analizamos un email, tenemos que entender qué buscamos sacar de información de ese email. Y eso tiene un flujo de trabajo concreto, ¿no? Pues bien, ¿quién es el nombre que está ese email? ¿O cuándo se registró? ¿O qué IPs ha podido dejar por el camino? Eso nos puede llevar a otros flujos de trabajo. Podría ser que ese email nos dé un nombre de usuario en una red. Ya estamos en un flujo de trabajo de usuario. Para eso necesitaríamos unas herramientas concretas para analizar esos nombres de usuario.
esos nombres de usuario nos van a dar información de otras redes, otras páginas, y siempre esos flujos de trabajo se van como interconectando. Es decir, nos puede dar ese email o ese nombre de usuario a lo mejor un teléfono. Bien, el teléfono también tiene un flujo de trabajo que nos puede decir el operador, en qué país está, hasta el titular, según con qué herramientas, o en qué páginas está registrado, o qué otros correos electrónicos tiene. Entonces, eso es interesante, ¿no? De decir, bueno, sí, todas las ciberestafas son diferentes, pero todas tienen unas señales que tenemos que fijarnos a la hora de investigarlas. ¿Qué pasa? Que además tenemos, por ejemplo, dominios, ¿no? Estamos hablando de pistas, pero podemos hacer una estafa de que, oye, regístrate en esta web que hay perfumes muy baratos o puedes comprar criptomonedas. El dominio también tiene un flujo de trabajo que podemos analizar. Es decir, dónde se ha registrado, bajo qué hosting. A lo mejor me he encontrado casos que son tan torpes que se registran con su nombre, el dominio, y dices, bueno, me lo has dejado allí muy bien, muchas gracias. O a veces en dominios que ocultos tienen documentos PDF que han mal ocultado lo que sea, te descargas ese documento y tenemos metadatos en ese documento porque han cometido un fallo. Y en ese documento de metadatos tenemos otro nombre, otro, o a lo mejor un teléfono, como ha sido el caso en algún caso que he llevado. Entonces, como vemos, todos son flujos de trabajo en base a cómo ha sido la ciberestafa. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, hablamos de herramientas, pero también tenemos que pensar que podemos construirnos nuestro propio buscador. Por ejemplo, Google te permite hacer una construcción de un buscador personalizado solo para buscar en redes sociales o solo para buscar en Telegram. Hay que saber que aparte de herramientas podemos construirnos un buscador personalizado para que busque donde necesitamos. Y me parece interesante, pues que a veces te ahorra mucho trabajo si hablamos de herramientas gratuitas, así como práctico, ¿no? Como fácil. Oye, un buscador que solo me busque en redes sociales. Ahí tenemos, lo construyo, es muy fácil de montar. Búscame en estas redes estas palabras o estas personas. Es una herramienta que está muy bien también. También tenemos, por ejemplo, en el tema de la llegada, ¿no? de la inteligencia artificial, que, bueno, si realmente intentamos pedirle que nos investigue, siempre nos deniega, ¿no? Oye, esto no lo puedo hacer, ¿no? ChatGPT, esto no, esto vulnera la privacidad, tal. Bien, hay que saber hablar con la inteligencia artificial y pedirle, por ejemplo, en vez de decirle qué información puedo sacar de un perfil, por ejemplo, de Facebook, le podemos decir, oye, qué datos debo protegerme de Facebook para que no me investiguen? Entonces la inteligencia artificial, ¿qué hace? Así, claro, yo te ayudo. Pues mira, oculta el nombre, oculta a los amigos, claro, y te va dando detalles, ¿no? De qué cosas debes ocultar, pero tú realmente son cosas que te puedes fijar. Eh, Claro, inteligencia artificial también nos permite que nos cree flujos de trabajo ella misma, ¿no? Oye, si quiero, por ejemplo, hacer este trabajo, ¿qué pasos me darías? Ella te lo puede ayudar. ¿Qué más tenemos con inteligencia artificial? Tenemos, a lo mejor tenemos que analizar vídeos, ¿no? De YouTube o cualquier vídeo, bien. Lo que podemos hacer con inteligencia artificial es, bien, conviérteme este vídeo a texto. Primer paso, te hace un resumen, bueno, te copia, te transcribe todo el vídeo y le puedes decir, ahora hazme un resumen de todo este vídeo, de las pautas más importantes. Te hace un resumen perfecto. Pero hay un paso más. Le puedes decir, ahora hazme un esquema, como un mapa mental, de las ideas principales de este vídeo. Claro, imaginaros, qué pasada, ¿no? Es decir, de tener que analizar un vídeo concreto, ahí ver 1 hora o 2 horas de vídeo para sacar, te lo hace la inteligencia artificial. Y lo usamos para las investigaciones. ¿Por qué? Porque hay vídeos que tenemos que escuchar lo que están diciendo, a lo mejor no lo entendemos porque está en otro idioma, nos lo va a hacer la inteligencia artificial. Y entonces es una herramienta que tenemos que tener en cuenta, no nos ayuda a investigar, pero nos facilita muchísimo nuestro trabajo, en este caso, pues bueno, para este tipo de resúmenes, por ejemplo, claro. Y como he dicho,
saber entender los prompts, ¿no? Cómo se le piden las cosas, porque tiene ciertas limitaciones. También tenemos, a lo mejor tenemos que trabajar con bases de datos, ¿no? A veces tenemos bases de datos, a lo mejor nos hemos descargado seguidores, seguidos, buah, se nos forma allí un buen rollo de datos, ¿no? Pues le podemos pasar esos datos a inteligencia artificial que nos haga mejores esquemas, nos haga pautas para pasarlas a un Excel más ordenado. Tenemos plugins dentro, por ejemplo, de ChatGPT para trabajar esas bases de datos. Entonces, es una herramienta que, entre comillas, no sirve para investigar, pero nos puede facilitar mucho el trabajo. Tenemos, voy a lo mejor voy un poco rápido, si voy rápido, Constanza, me dices, ¿vale? Que bueno, hemos dicho eso, ¿no? Tenemos que tienen pautas similares, tenemos emails, tenemos teléfonos, tenemos ciertos patrones que siempre tenemos que fijarnos y que cada uno tiene unos flujos de trabajo. Tenemos la inteligencia artificial que nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de tiempo, sobre todo porque en los casos, en las investigaciones, a veces lo importante es el tiempo, porque tenemos una pista que de repente puede desaparecer porque se han dado cuenta, porque entonces el tiempo es importante para nosotros. Inteligencia artificial nos ayuda. Claro, entre todo esto es cómo absorbemos o cómo nos mantenemos en línea en toda la información, en todo lo que aparece, ¿no? En la red. Porque claro, decir, bueno, he hecho SIN, he hecho un curso, he hecho investigaciones, soy periodista, lo que sea, pero tenemos que estar siempre en constante formación porque todo cambia. Aquí tengo varias tácticas que yo hago en este caso, ¿vale? Para estar bien informado. Lo primero y principal, Google Alerts. Es una pasada tener un Google Alerts bien configurado, no solo con palabras, sino es que el Google Alerts permite poner DORCs y eso nos permite tener monitorizado cualquier cosa que salga. Por ejemplo, a veces que he hecho colaboración con prensa y tal, he tenido yo antes la noticia mediante Google Alerts antes de que me la haya dicho el periodista que la ha publicado, porque el Google Alerts me funcionaba. ¿Qué pasa? Ese Google Alerts lo que hago yo todo lo convierto en RSS. Entonces tengo un gestor de RSS y allí me va llegando todo lo filtrado. Después tenemos Telegram. Telegram, aunque bueno, es un nido de todo, hay de todo metido ahí. Hay verdaderos canales y grupos de Telegram muy buenos para todo lo que sea OSINT. O sea, tenemos verdaderos grupos donde se puede debatir, canales donde se da mucha información. Luego tenemos Discord. Mucha gente piensa que el Discord es para jugar, ¿no? Lo utilizan los gamers, pero no, en Discord hay unos grupos de OSINT, de inteligencia muy buenos, donde se puede debatir, donde se aprende, donde se ven herramientas. Entonces, hay que estar ahí, a ir leyendo todo eso, porque, o preguntando en caso de tener dudas, ¿no? En nuestra comunidad en OSINT, que estamos centrados en Discord, pues ahí así lo hacemos. Además, que proponen retos, puedes practicar, entonces es una forma de estar siempre también muy informado. Tenemos Twitter, aunque Twitter hay un problema ahora, que nos han puesto TweetDeck de pago y Twitter, el TweetDeck era una pasada porque teníamos columnas, monitorizábamos a tiempo real cualquier palabra. Ahora se ha convertido de pago, si queremos tendremos que pagar, pero bueno, es una herramienta muy buena también para aprender y para estar a lo último de cualquier cosa. Yo, por eso tenía palabras o sin, o en este momento, por ejemplo, si tenemos la guerra de Israel-Hamás, tenemos esas palabras monitorizadas, veremos imágenes al momento, vídeos al momento de lo que está pasando. Entonces, pues, es una herramienta muy potente. Luego, algo que la gente en la actualidad tiene muy abandonado es leer libros. Libros, es muy importante leer libros. Hace una semana estaba paseando por la estación de Sants de Barcelona y estuve 5 horas y no vi a nadie leer libros. Nadie, no leían libros. La gente estaba con los móviles. Si tenemos tiempo, hay que leer libros. De OSINT, inteligencia, de cualquier rama que tengamos de OSINT, es una forma de estar nutridos de información. Después tenemos redes sociales. Lo que pasa es que a mí las redes sociales no me gustan, aunque sí que me centro solo en una, es LinkedIn. LinkedIn tenemos grandes profesionales donde se publica gran contenido, se puede seguir a mucha gente del mundillo y además hay grupos dentro de LinkedIn. Entonces es una fuente de información también muy importante.
¿Qué tenemos más? Podcast. Podcast. Tú puedes estar cocinando y estás escuchando podcast sobre OSINT, sobre ciberinteligencia, sobre lo que queráis, pero bueno, yo me centro solo en lo mío. Lo mío, mi pasión es el OSINT, entonces siempre doy ejemplos de OSINT, ¿no? Pero los podcasts es una fuente de información que lo puedes estar escuchando en el metro, o cuando viajas, paseando. Entonces, pues bueno, no hay que desaprovechar esa potencia, ¿no? Por supuesto, eventos como hoy, ¿no? Webinars, eventos presenciales, eso es primordial. Lo bueno que tenemos ahora, antiguamente, solo podíamos ir presencialmente a esos eventos, ¿no? Ahora lo bueno que tenemos es que podemos estar participando en cualquier evento, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora. Entonces, tenemos que estar centrados en esto y, por ejemplo, yo tengo en Google Alerts, tengo que me busque eventos sobre OSINT en cualquier momento y me aparecen eventos de Eventbrite, por ejemplo, de OSINT y que no los encuentro en ninguna parte, pero me aparecen porque se están haciendo en Eventbrite, están publicando eventos de OSINT. Entonces, ahí está, un Google Alerts con eventos y se aprende mucho y conoces a mucha gente. Luego también, algo que sorprende mucho cuando lo he dicho en mis conferencias, Twitch. Twitch también se piensa que solo es para jugones, que solo es para streamers que hacen cachondeo. No, Twitch tiene grandes canales de OSINT, de investigaciones de ciberseguridad. Y es una forma de, pues oye, para ver lo que hacen en la tele, que no hacen nada interesante, me pongo un canal de Twitch que hacen buen contenido. Imaginaos, si tenemos información, ¿no? Google Alerts, Telegram, Discord, podcast, podemos estar nutridos y estar a lo último con todas estas variables que no nos acabaríamos la información. Con eso que tenemos un gran bagaje dentro, ¿no? De todo lo que vamos viendo en la red y entendemos mucho mejor todo lo que he comentado, ¿no? Enseguida veremos, cuando entremos en una web, veremos un patrón, diremos, esto parece estafa porque falta esto, porque falta aquello. ¿Por qué? Porque nos hemos nutrido de toda esa información, de todos los casos, porque tenemos palabras como ciberestafa filtradas. Toda esta información, al final, es lo que nos va a ayudar a hacer ciberinvestigaciones, a hacer investigaciones de ciberdelitos mucho más profesionales. Porque si nos hacemos un curso, nos ponemos a investigar y nos dejamos ahí, ni conoceremos herramientas buenas que existen, ni haremos buenas investigaciones. Entonces, creo que este es el camino que, bueno, al menos el que yo sigo, ¿vale? No es que sea el único, cada uno tendrá suyo, pero es el que yo sigo eh, en mi trabajo. No sé si me dejo algo, igual he sido un poco rápido, hablo muy rápido, me enrollo mucho, pero bueno, no sé si quieres hacer algún inciso, Constanza, y yo, si no, Ok, muchísimas gracias por tus palabras. Está muy interesante y ofrece muchísimos puntos por aprender más en el contexto de OSINT. Y estaba muy interesante y pienso que todas las personas que están aquí piensan el mismo. Muchísimas gracias. Y ahora, primero que va a preguntarte algunas preguntas que podrían ser sí. interesantes por los participantes. Voy a mostrar algunos casos de investigación con OSINT, empezando desde diferentes inputs y después podemos hablar de lo que vamos a ver. Y, Hola. ok, voy a compartir mi esquema. Y, ok, y el primer caso que le voy a mostrar es un caso de partida desde un número de teléfono. Lo que voy a hacer es utilizar una máquina por ver cosa podemos buscar en el internet en este número de teléfono. Quindi empezamos, esperamos y podemos ver que habemos ya encontrado un nombre y dos fotos de esta persona y más. Voy a hacer mi esquema un poquito más grande. Ok, vemos que solo en pochissimo secondo desde un numero di telefono buscamos un indirizzo in Skype, una persona en Social Link ISA con una empresa aquí, una foto
y un profilo de Facebook. Vamos ahora a buscar más detalles sobre este profilo en Facebook con un transform. Y vamos a ver los detalles de este profilo. Ok, buscamos. Podemos ver que tenemos un trabajo en el aeropuerto de Kabul. Podemos ver la universidad, una ciudad y un profilo en Snapchat, uno en TikTok y uno en Instagram. Y todo eso lo habíamos encontrado solo empezando desde una cuenta telefónica y con nuestro mecanismo de Social Link ISA. Quindi esta es una primera investigación muy rápida desde un número de teléfono. El segundo caso que vamos a ver es un caso con un correo electrónico. Tenemos un nombre de una nuestra persona de interés con un alias y tres diferentes correos electrónicos. Vamos a seleccionarlo y empezamos la machine para ver cosa está en estos correos electrónicos que pueden ser útil para una investigación. Esta persona es un hacker desde Brasil, en Sudamérica, y tiene diferentes cuentas desde hace diferentes acciones. Vemos que estamos encontrando dos perfiles en Gravatar. Vemos que tenemos muchas social link y personas, un nombre, y aquí tenemos un indirizzo IP y tenemos 4 más correos electrónicos conectados con uno de lo que tenemos como input. Y aquí podemos ver que nuestra persona de interés tiene su correo electrónico registrado en Discord, Freelancer, Gravatar, Pornhub y Twitter. También vemos que tienes registraciones en este otro correo electrónico en GitHub, Gravatar, Imgur, Samsung, Spotify y WordPress. Aquí tenemos una fotografía de nuestra persona de interés que puede ser utilizada para encontrar más informaciones sobre esta persona. Y aquí tenemos 6 Google Review que podemos analizar para ver lo que esta persona ha visitado, dónde ha estado y más. Desde aquí podemos extraer el día y la hora y la locación. Con el GPS. Y aquí tenemos todas nuestras reviews en diferentes puestos en el mundo con la locación y la data. Quindi esta es una investigación muy rápida sobre un correo electrónico. El próximo caso que vamos a ver es regarde un correo que es un contexto cibernético. En este gráfico tenemos 3 entidades de partida. Una entidad es una frase, una es la buscada en Maltigo y una es una dirección de criptomoneda que es marcada por abuso de Bitcoin por estar relacionada con campañas de malware y sextortion. Empezamos con la entidad frase y vamos a ver si tenemos algo en el dark web. Y también vamos a ver si está algo en Sibiru y en Twitter también. También desde esta entidad empezamos las transformaciones
por Google y también por Twitter. Desde el correo de cryptocurrency vamos a ver si podemos encontrar detalles, transacciones. Y desde aquí probamos a ver las transacciones, las details y la destinación final. Esperando que todo sí, ok, perfecto. Vamos a ver lo que podemos buscar desde los tweets. Quindi vamos a ver los autores de los tweets riguardante esa cryptocurrency address. Y tenemos algunas personas y vamos a ver si están perfiles mencionados. Y tenemos muchas cuentas en Twitter y probamos a conducir un análisis de esta entidad. Vamos a extraer las entidades desde aquí. Vamos a ver en el gráfico la imagen y la alias y el nombre. Y probamos a hacer una búsqueda en el Dark Owl para ver si está algo interesante sobre nuestra persona de interés. Y aquí vemos que está aquí una mail que poniamo en el gráfico. La conectamos con nuestra entidad de referimiento y vamos a analizarla como faremos con todas las otras emails. Tenemos 2 enderezos IP y 6 personas en Social Link ISA y vamos a extraer las entidades desde aquí para ver más informaciones sobre nuestra persona de interés que en Twitter ha compartido informaciones de recuerdo de esta cryptocurrency involved in sextortion. Y aquí tenemos enderezos IP, websites, locaciones y mucho más. Y vemos que esta email existe en Discord, Pinterest y Twitter. Podemos analizar ulteriormente estas entidades. Y también tenemos un perfil en Google que podemos, con un nombre Olatunde Webster, que podemos investigar más si lo queremos. Tenemos también un NetBlock. Ahora vamos a analizar lo que podemos hacer cuando empezamos con enderezos IP que vamos a analizar. Aquí nos empezamos nuestros transform y vamos a buscar details. Y aquí en los transform de social links vamos a ver en GitHub. Y buscamos tag y indicators. Tenemos que esperar un momentito porque están muchas entidades que tenemos que analizar y la máquina necesita un momentito.
Y tenemos muchísimas entidades diferentes como GitHub Repository y profilos en GitHub y mucho más. Vamos a modificar nuestra visualización para ver las entidades que están más comunes, que están este report, este profilo en GitHub y más. Ahora vamos a ver lo que podemos hacer en un contexto de una investigación en Tor. Ok, aquí nosotros hemos empezado con un netblock y desde el netblock hemos buscado algunos IPv addresses y algunas entidades en torrents. La nuestra dirección IP tiene un nodo en la salida de Tor. Vemos que tenemos algunas locaciones en Beirut, algunos links y algunos DNS name y algunas más entidades que podemos analizar más en el contexto de la investigación sobre nuestros enderezos IP. Y ahora vamos a ver un momentito. Ok, tenemos este caso y tenemos algunas entidades en Social Link ISE que se han dado este enderezo IP, que está señalado por difusión de contenidos pedopornográficos. Desde este enderezo IP hemos encontrado diversas personas en Social Link ISE que si miramos bien tienen algunos datos en común, como la data de nacimiento, y tenemos diferente email, y tenemos GitHub Repository, location en Netherlands y más. Y desde aquí tenemos esta email de esta persona que es la misma de lo que habíamos identificado como una líder de gang. Y analizando este correo electrónico, hemos buscado esta persona en Social Link ISE que se ha conducido en este IP address y que analizándolo hemos buscado un documento en el dark owl que se ha dejado esta persona con esta email conectada. También tenemos un documento más en el dark web que se conecta a este correo electrónico que tiene la misma data de nacimiento de todas las otras entidades que habíamos encontrado en nuestra investigación conectadas en este enderezo IP. Si vamos a analizar este correo electrónico, tenemos un alias, una persona en Social Link ISA, y está interesante notar que esta persona tiene el nombre de un libro por niños. Y esto puede estar interesante que pensarlo en el contexto que están personas que utilizan material pedopornográfico y lo distribuyen en el web. Por este motivo, habíamos investigado más este correo electrónico que buscamos y habíamos encontrado un Google ID. Y aquí vemos un nombre que está en cirílico, pero lo habíamos traducido y habíamos buscado este nombre de esta persona, que también
está señalada en el dark web per contenidos pedopornográficos. Tenemos la data aquí y desde estas personas fuimos able que encontrar el profilo Facebook de esta persona conectado con esta foto muy strana de un chico. Es la única información que tenemos en este profilo y pienso que podría ser muy interesante que analizarlo ulteriormente porque está muy probable que tenemos algo de suspecto en este profilo. Estos son todos mis casos y ahora quería hacer algunas preguntas por David. Primero que nada, súper interesante como decir que, como hemos dicho, el tiempo es importante. Aquí se demuestra que con social links avanzas mucho más rápido en las investigaciones que a lo mejor utilizando pequeñas herramientas que vas encontrando. Lo tienes todo aquí, es muy importante el tiempo y bueno, se demuestra, ¿no?, que con social links es espectacular. Muchísimas gracias y sí, confirmamos que con nuestras herramientas de Social Link Pro podemos salvar muchísimo tiempo que podemos dedicar al análisis de datos y no a buscar los datos. Sí, es muy útil para hacer investigaciones con OSINT, pero están muy útiles a todos los métodos que has mencionado primero. Y por tu conciencia, quería preguntarte una pregunta que pienso nuestros participantes sería interesados. ¿Cómo se puede empezar de ser un buen analista OSINT? ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que hacer si queremos emprender esta carrera? Bueno, primero que nada yo creo que se tiene que ser curioso, es decir, te tiene que gustar curiosear, ¿no? Porque cuando empiezas con un delito o buscar una persona desaparecida, hay que fijarse en los detalles, hay que fijarse en muchas cosas que pueden pasar desapercibidas. Porque, por ejemplo, podemos tener toda esta información que ha sacado Social Links, pero si no eres curioso, no buscas esos detalles, no vas a más, eh, te se quedará en, bueno, tengo mucha información, pero ya está, no, tienes que ser curioso. Luego, tienes que entender que tienes que entender la red, ¿no? También, es decir, cómo funciona Internet, no Internet en sí, sino la red, cómo funcionan las redes, las páginas web, entender eso, porque si no, te puedes meter en analizar, por ejemplo, VK, ¿no? La red social rusa, pero si no sabes cómo funciona, qué información hay, cómo se comparte, no sirve de nada. Entonces tienes que entender la red. Por ejemplo, cuando yo hago investigaciones, me toca hacerlas en muchos países. Cuando hago la investigación en ese país, tengo que entender cómo funcionan los mecanismos de ese país, las páginas oficiales, los registros oficiales. Entonces necesitas entender eso también. O sea, puedes hacer grandes cursos o tener grandes herramientas, pero necesitas entender eso y ser, como he dicho, curioso, sobre todo, porque si no, y una vez entiendes cómo funciona todo, todo el ecosistema, creo que va fluyendo todo con todas las herramientas que quieras usar y eres capaz de generar esa inteligencia, ¿no? De decir, bueno, tengo toda esta información y me va a quedar un resumen ejecutivo perfecto porque tengo toda esta información y lo he entendido cómo funciona. Creo que, bueno, ese es mi punto de vista y es como lo he hecho yo, vaya. Yo personalmente soy muy de acuerdo contigo y pienso que sí, estar curiosos y saber cómo funciona la red es muy importante si quieres ser un buen analista porque tienes que andar en la red y es muy importante saber lo que nos queremos encontrar porque si no tenemos una pregunta clara, está muy difícil ser perdidos en la red. Quindi yo Sí, soy perfectamente de acuerdo. disculpa, bueno, disculpa, sobre todo cuando mis clientes siempre les hago muchas preguntas, ¿no? De qué quieren, porque a lo mejor me dicen, quiero esto, no, necesito más información. Hay que ser muy específico en lo que realmente se busca, porque si no puede ser muy vago, muy grandes y no llegas a ninguna parte. Sí, soy perfectamente de acuerdo contigo en este topic. Y te puedo preguntar si quieres y si puedes explicar uno de los más interesantes casos que ha tenido en tu carrera de investigador OSINT.
He tenido casos extraños, curiosos. Lo único, a lo mejor el último que me ha llamado la atención es que buscábamos a un estafador que había estafado en España, se había esfumado, tenía toda su huella digital, pero se había esfumado de España, por lo que decidí buscar en el extranjero, ¿no? No hay herramientas para eso, no hay magias. Google Docs, buscar, y encontré que había constituido una sociedad en un país. Ese país permite descargarte las escrituras de las sociedades. Encontré su domicilio y lo encontramos. Lo encontramos en otro país y hacía 2 semanas que había constituido esa sociedad. Para mí eso no es magia, es maravilloso, ¿no? Es decir, lo hemos encontrado y tenemos una escritura que demuestra dónde está el tipo y no ha sido por Google Docs, paciencia, combinaciones, a ver dónde está, seguir. Claro, curiosos, tengo muchos casos curiosos, pero este último me ha llamado la atención de decir hasta dónde podemos llegar a encontrar las cosas en Internet. Muy interesante, muy interesante. Pienso que nuestros participantes serán interesantes también. Y muchas gracias. Pienso que ha estado una investigación muy rica y mm, está muy bien que has encontrado lo que estabas buscando. Y quería hacer investigaciones como tú un día. Y por esto te quería preguntar si está algo que tú lees todos los días para ser aggiornato siempre en el justo momento en tema de OSINT, porque sabemos nuestro mundo cambia todos los días y por este motivo es importante que siempre tener aggiornados. La verdad, como he dicho al principio, sigo todas esas pautas, RS, tal, pero para que os hagáis una idea, leo a lo mejor 400 titulares al día. Titulares, no me leo la noticia, pero tengo 400 titulares que me llegan de RSS. Puedo tener más de 100 canales y grupos de Telegram a los que hay que leer. Yo no dejo que me ponga las notificaciones. Yo paso por todos los canales, leo bien, absorbo, guardo, repaso los servidores de Discord. Entonces, es un tiempo y una rutina. Yo a lo mejor me levanto a las 5 o las 6 de la mañana y hago esa rutina ya hasta las 7, a las 8 de la mañana de qué ha pasado durante estas horas que no he estado y es constante la información. ¿Qué pasa? Durante el día ya no reviso y me lo dejo para el día siguiente, a no ser que haya una característica o una alerta concreta que me notifica el programa de decir esto tienes que estar atento. Por ejemplo, si estamos analizando Ucrania-Rusia, hay noticias que hay que tener o hay unas alertas que hay que tener en cuenta, entonces eso se analiza al momento. Pero sí, y luego, pues claro, en mi tiempo libre, leer algún libro, la verdad es que para estar en constante en formación hay que tener una rutina y hay que leer muchísimo. Si no, se te pasa la información, no te enteras. Oye, ¿te has enterado de qué ha pasado eso? ¿Te has enterado de qué ha salido esta herramienta? ¿Sabes cómo funciona? Claro, el de llegar a un evento y que te hablen de una herramienta y no tengas ni idea y supuestamente eres un referente no sin, queda un poco mal. Entonces hay que estar ahí bien preparado, bien preparado. Claro, claro, claro. Muchas gracias. Pienso que voy personalmente a utilizar estos sugerimientos que tú te has dejado. Y ahora la última pregunta que te voy a hacer está esa. ¿Cuáles son las mayores fuentes de información? Como si tú tienes que hacer una investigación sobre una persona o una empresa o más, ¿dónde vas a buscar? Bueno, primero que es saber esa persona en qué país la estamos buscando. Ujú. Bien, porque claro, no es lo mismo buscar en España, que tendremos el registro mercantil, tendremos el registro de la propiedad, tendremos la DGT, son organismos oficiales de los que se puede sacar muchísima información. Así nos vamos a Indonesia, que he tenido casos en que, bueno, es todo más práctico de conseguir, más fácil. Entonces, lo importante es saber dónde la estamos buscando o por qué la estamos buscando. No es diferente si es que estamos haciendo un análisis reputacional de un empresario de España que si estamos buscando un ciberdelincuente que ha actuado en Indonesia, ¿no? Pues primero saber dónde y a partir de ahí
entender cómo funciona ese país, cómo funcionan sus redes sociales, porque como he dicho, por ejemplo, no es lo mismo buscar ciberdelincuentes rusos, que tendremos que entender qué webs utilizan ahí, qué redes sociales, o en China con Weibo, que buscarlo en Francia, por ejemplo. Entonces, a la hora de plantear dónde me informo, dónde aprendo, primero saber de qué estamos hablando, porque sí que los ciberdelitos se cometen en la red, pero los ciberdelincuentes, por ejemplo, tienen una sede física, en algún lugar están actuando. Entonces, primero saber desde dónde partimos. Ok, muy interesante. Sí, está verdadero porque tenemos claramente muchísimas diferentes redes sociales y sitios y mucho más, y depende mucho de dónde la persona está, dónde está su actividad criminal o no criminal. Y tenemos muchos diversos lugares donde podemos buscar las informaciones, pero es importante que siempre tenerse asornados para ver si habemos nueva fuente de información. Muchísimas gracias. Eh, ha estado muy un placer para mí que tú estás aquí con nosotros y pienso que las El placer es informaciones... mío. El placer es mío. Muchas gracias por estar aquí y poder compartir con todos vosotros esto. Está Ya un sabéis que placer. me apasiona. Muy gracias. Pienso que todas las personas aquí han aprendido mucho de tu intervento de hoy. Y vemos si tenemos algunas preguntas o si tú quieres que adicionar algo a nuestro discurso. No, prefiero que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, que pregunte, porque, bueno, yo creo que bien, a lo mejor siempre hay alguna duda. Mira, por ejemplo, decía alguien que tantos falsos positivos dan las investigaciones. Claro, pues por ejemplo, sí, se dan falsos positivos o se pueden dar, por ejemplo, que tenemos un nombre y realmente es un sock puppet que se ha creado con un nombre falso. Toda la información que recibimos y que recopilamos hay que verificarla. No puedes hacer un informe dando por hecho una cosa sin verificarla. Y ante la duda siempre se tiene que poner, bueno, pues no se puede confirmar o puede ser un nombre falso o, bueno, en mi caso me he encontrado casos de ciberestafas que al final no pillamos a los estafadores, sino que pillamos a las mulas. Las mulas son los intermediarios entre la estafa y los estafadores. Son los que recogen el dinero. Pillamos a las mulas, pero no pillamos a los estafadores. Entonces no podemos decir, los estafadores son tal. No, esta es la mula solo. Entonces hay que vigilar esos falsos positivos, pues bueno, hay que confirmarlos si son falsos positivos o son realmente información. Una pregunta que había visto. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Aquí en el chat veo que algunas personas están preguntando cuándo podemos saber tus cursos. Estoy en ello. Me gustaría formar, lo que a veces, pues bueno, entre eventos, casos, a veces no da para todo. La verdad me gustaría formar, pero bueno, creo que como he dicho, a lo mejor participar en un evento o simplemente en un CTF, los CTFs que la gente a lo mejor no sabe, pero se aprende muchísimo porque son en tiempo reducido casos a lo mejor reales y hay que poner en práctica todo lo que sepas y también se aprende mucho. O sea, mis cursos ya veremos, ya lo averiguaremos, ya lo diremos. Buenísimo, espero tu curso también. Quería muchísimo aprender más desde tu experiencia. Y para el momento probaría que hacer una rutina como la tuya, todos los días leer 2 horas o 3 horas para tenerme a jornada. Y pienso que es muy importante también. Y aquí veo una pregunta que soy muy curiosa también. Si recomiendas algún libro o curso específico de OSINT para formarse. Siempre he dicho, cursos, no os gastéis miles de euros en cursos. Podéis empezar con cursos básicos de OSIN, 300, 500 euros, para tener una base. A partir de ahí es autoformarse, practicar, practicar, practicar. La mejor práctica, por ejemplo, es empezar contigo mismo, ¿no? Ego surfing. Es la mejor práctica que hay, porque encontrarás todo lo sobre ti, aprenderás a utilizar todas las herramientas. Haced un curso para una base, pero luego a por vosotros mismos. Libros, no quiero hacer spam tampoco, pero bueno, por ejemplo, tenemos en inglés el de Michael Basey, es una Biblia, ¿no? En español tenemos el de Carlos Seis Dedos y Vicente Aguilera.
lo digo por habla hispana, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor en inglés no, pero bueno, estos dos libros, para empezar, son Biblias dentro de los OSINT. Entonces, a partir de ahí, ego surfing a tope, tenéis que saber lo que hay en la red sobre vosotros mismos. Si vosotros mismos no sabéis lo que hay en la red, peligro. Ya, está muy vero, muy vero. Muchas gracias. Muchas gracias, Ancora. Y voy a preguntarte la última demanda de nuestros participantes. Y aquí veo Sergio que nos preguntas cómo no puedo haberse evitando con el OSINT y la verificación de las empresas falsas. Conocer la verificación de las empresas falsas. Bueno, ¿a qué empresas falsas se refiere? Evitar. A ver, con el OSINT no se puede evitar. Con el SIN lo que hacemos es investigar cosas que han pasado. Sí que podemos hacer monitorizaciones de cosas que a lo mejor pasarán. A lo mejor debe preguntar o especificar mucho mejor la pregunta de qué quiere decir con verificar empresas falsas. Es decir, empresas falsas no es que existan. Nosotros vamos a registros oficiales y las empresas existen de verdad. Entonces, lo que hacen muchos estafadores es suplantación de empresas, es decir, montan una web, por ejemplo, de venta de vehículos, ponen datos de una empresa real y hacen ver que esa web es de esa empresa real, hacen facturas falsas en nombre de esa empresa real, suplantando la identidad, pero la empresa no es falsa, la empresa existe. Lo que entonces, crear empresas falsas no puede ser porque si tú me das un CIF, yo voy al registro mercantil y miro qué es esa empresa, ¿no? Puedo ver quién es el administrador, los socios. Entonces, bueno, no sé a qué se refería, pero bueno, supongo que no sé si respondo a lo que está preguntando, ¿eh? Muchísimas gracias. Pienso que tú has respondido más que bien a la pregunta. Y tenemos un link aquí, pero con contexto. Y pienso que está sobre un SEO Sentencer para 5 años en un IP address. Y, pero voy a ver Ujú. si tenemos más preguntas. Y pienso que nuestro tiempo está terminando, eh, Bien. infortunadamente. ¿Cómo manejan los casos en que hay homónimos? Esto es muy interesante. ¿Cuál es la pregunta? Espera. Esta pregunta está en la Q&A parte de la llamada en Zoom. Ujú. No la Y tengo yo, pero bueno. Dime la pregunta y... A ver, eh, pregunta aquí. ¿cómo manejas los casos en que hay homónimos, como dos personas o tres o más que Ah, tienen el vale, sí. mismo nombre? Bien, eso me he encontrado muchas veces en que tenemos un nombre y me aparecen tres, cuatro personas. Ahí hay varios métodos. Una es poder saber al menos la fecha de nacimiento, sería un detalle, o al menos tener una foto, eh, y si no, como he dicho, nunca dar por hecho algo, porque puedes confundir totalmente la investigación. Si son dos personas, tenemos que encontrar un detalle que nos dé específicamente que esa persona es la que estamos buscando. Y pasa un montón de veces de que hay personas con el mismo nombre. Entonces, en uno de los casos que estaba llevando, pues tenía dos personas con el mismo nombre, no había forma de decir si era uno, era otro, hasta que conseguimos la fecha de nacimiento. Hablé con mi cliente, por favor, necesito por lo menos algo, porque si no, no te podré verificar. La fecha de nacimiento me sirvió para saber bien, pues este es demasiado joven, este es más grande, ya lo tenemos. Entonces, ante homónimos tenéis que tener muy claro, buscar un detalle que os dé la pista. Si no, nunca se debe de dar por supuesto que este es el perfil, porque vamos a confundir toda la investigación y podríamos arruinar el informe totalmente, dando a nuestro cliente un informe falso en este caso. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Sí, está muy importante buscar todos los detalles y sí, la data de nacimiento y las fotos también pueden ser una prueba muy importante que se pone en la pista correcta. Y es muy importante no dejar nada por escontado y siempre esto en el OSINT porque tenemos muchísimas informaciones y está fácil perderse o empezar la estrada que no está correcta por nuestra investigación. Sí.
en un camino desviado totalmente. Sí. Sí, claro, lo sabemos. Ok, pienso che abbiamo terminato il tempo. Io ti ringrazio muchísimo ancora por estar aquí con nosotros hoy y pienso que las participantes quería también que tú estás aquí con Social Links hoy y muchas gracias ancora. Un È stato placer. interessante y te deseo una buenísima tarde y espero que por ti haya estado interesante como por nosotros estar aquí hoy. Sí, ha sido un placer. Gracias a todos los que habéis asistido. Gracias por estar aquí con vosotros. Cuando queráis, nos volvemos a ver y Ok, cualquier cosa. espero pronto, espero de contigo Nos pronto. vemos en la red. Ok, muchas gracias. Chao, sí. Chao. Nos vemos la próxima.